¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen una vez más aquí en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y hoy estamos en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, y vamos a hablar de un tema que a ustedes les ha preocupado mucho porque nos han hecho llegar muchísimas preguntas. ¿Qué pasa con los noticiarios y la televisión? ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Hay información objetiva? ¿Qué sucede con la opinión? ¿De veras nos están informando nuestros noticiarios? Así que de eso vamos a hablar hoy aquí en la Defensoría del Televidente, y esta es nuestra invitada. Yuridia Sierra, conductora de la segunda emisión de Noticias en Cadena 3 y de la última emisión en Imagen Informativa. Columnista política en el periódico Excelsior. Fue conductora de la primera emisión de Noticias en Proyecto 40, así como conductora del programa Planeta 3 a Chaleco. Bueno, ya estamos adentro de la Casa de la Cultura Reyes Heroles y ya saben también quién es nuestra invitada del día de hoy. Yuridia, qué gusto que estés conmigo aquí. Al contrario, qué gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Esto de ser juez y parte, y ahorita la gente sabrá por qué va a estar un poco complicado, pero feliz de estar contigo. Bueno, antes que nada, platícanos, tú has hecho radio, televisión, escribes. ¿Cuál es la diferencia en México de hacer radio, televisión, prensa, escrita? Yo, de entrada, creo que los tres medios son maravillosos, los tres los disfruto indeciblemente. Cuando haces prensa, yo creo que la mejor parte es que es un lugar mucho más abierto para la reflexión, tanto para quien lo escribe como para quien lo lee. O sea, es un diálogo que un poco más pausado, lo sientes también. Mucho más pausado, sin duda alguna, y mucho más profundo en ocasiones. Cuando haces medios electrónicos, tanto radio como televisión, el lenguaje de entrada es distinto, ¿no? El lenguaje, la velocidad, el ritmo tienen que ser muy distintos. Entonces, lo que tienes que entender de entrada cuando haces televisión o radio es que el ritmo es otro, es completamente distinto. Pero aún así la radio y la televisión también son diferentes. Entre ellas, por supuesto, sin duda alguna. De entrada, porque en la tele cuentas con el apoyo de la imagen, en radio no. En radio la imagen es tu voz, o la voz de tus reporteros, la voz de tu auditorio, o sea, nada más es. ¿Tú te sientes más a gusto en alguno de los tres? Los tres te gustan, pero ¿alguno que te guste más? ¿Sabes qué? Que los tres los disfruto muchísimo. Y cuando estoy escribiendo, estoy escribiendo. Cuando estoy haciendo radio, estoy haciendo radio. Y cuando estoy haciendo televisión, estoy haciendo televisión. Y los disfruto al 100% cuando estoy haciendo cada uno. Yuridia, ¿tú sientes, ya sé que es una pregunta difícil a veces porque tú estás metida en este tema, pero en México ahorita estamos haciendo buen periodismo? ¿Se está haciendo buen periodismo en México? Yo creo que el periodismo que se está haciendo en México, por mucho, infinitamente mejor al que se hacía hace 15 años todavía, no digamos 40 claro. o 50. Yo creo que se está haciendo muy buen periodismo en nuestro país. De entrada, que está entendiendo varias cosas. Está entendiendo que esto ya es una democracia, que la apertura... Aunque sigue costando trabajo, pero ya es, claro. Y de repente todavía resistencias, que además son autorresistencias muchas veces dentro de los medios de comunicación. Pero bueno, ya está empezando a ver este tema, ya los periodistas ven que este es un régimen abierto, que ya se vale, de verdad se vale y se debe, porque ya también es una responsabilidad de los periodistas entender que este es un régimen abierto, ¿no? Y que además la oferta que debemos tener y la responsabilidad que debemos tener como periodistas y como comunicadores en general, tiene que ser una oferta mucho más plural, mucho más rica en ese sentido y enriquecedora de los debates nacionales, también mucho menos rígida, ¿no? O sea, esa idea, y quizá por eso digo es difícil ser juez y parte, claro. Pero esa idea de que los noticieros en televisión o los programas políticos en televisión tendrían que ser acartonados, serios, solemnes, absolutamente de voz envolada, ¿no? Así, bueno, ¿no? Yo creo que justamente ese es, o sea, eso sería como un atentado en contra de la pluralidad y la riqueza que puede haber en los medios. Pero mira, habría que decir, ¿no? Yo coincido, y creo que además en este programa hemos tenido a personas que han hablado, por ejemplo, de cómo ha cambiado la censura en nuestro país y cómo estamos viviendo sin duda un momento mucho más abierto, pero
también habría que ser autocríticos. Antes del corte, ¿qué nos falta en el periodismo en México todavía? Especialización, Gaby, nos falta especialización. Yo creo que en México hay varios periodistas en los tres medios, y ahora yo añadiría un cuarto, que es el Internet, claro. Que además pues es una riqueza que puede acuerpar o recoger los otros tres. Recoge el Internet, la prensa escrita, la televisión y el además radio. Tiene su propia dinámica. Y tiene su propio lenguaje también, donde de repente, al igual que nuestros políticos, también tenemos periodistas todólogos, claro. ¿no? Y yo creo que ahí a lo mejor quizás sería el ingrediente que le falte todavía a la prensa mexicana. Que no es un ingrediente menor, vamos a hablar de eso ahorita que regresemos. Les recuerdo, es la Defensoría del Televidente. Llámenos 21 22 96 80 o 01 800 canal 22. Regresamos. Valora la ciudad tan crítica con tanto secuestro. Bueno, ser buen lector, tener estudios y informarte de todo lo que sucede en el país. Se necesita tener mucha crítica y muchos conocimientos para poder dar información buena y no tonterías como a lo que estamos acostumbrados. Defensor del televidente, 01800 22 62 522. Es imposible adivinar el futuro. Es imposible que lo que más deseamos nos caiga del cielo. Es imposible que la suerte sea cuestión de suerte. Lo único posible para alcanzar nuestros sueños es actuar. Entra en acción. Partido Acción Nacional. www.pan.org.mx. Yo me acerqué a la Defensoría del Televidente casi desde sus inicios, porque me parece que es un programa que le hace justicia a muchos televidentes y que aporta salud social al país. Un país en donde la mayoría de los que vemos televisión o consumimos medios estamos amordazados. No puedes dar tu opinión y si la expresas, si haces una llamada, regularmente la tergiversa, ¿no? Previamente había escrito, pues sí había manifestado que me parece que la visión que Denise Dresser proyectaba en su canal, pues era un parcial, ¿no? Y desde una postura muy particular, ¿cuál? Pues la de ella, ¿no? Una persona que a lo mejor, afortunadamente, le tocó vivir en cierto medio social, una persona que, considero yo, no se ha enfrentado a muchas miserias que viven todos los días gentes de este país, y pues no estaba de acuerdo. Me parece que su visión era corta y muy subjetiva. Bueno, me parece que los noticiarios por televisión en general son malos, lo que es televisión comercial, Televisa, TV Azteca. ¿Por qué? Porque editorializan la noticia. Ellos, creo yo, que deben de tener algo que se llama ética profesional, y esta ética debe implicar dar un punto de vista objetivo. Yo soy un informante, yo transmito lo que ocurre y a eso me limito. Pues yo creo que una ventaja del periodismo televisivo es muy clara, y es que ellos inciden de manera muy directa en todos los hogares del país. ¿Por qué? Porque tienen una cobertura nacional. Yo creo que la función social del periodista es revelar, es transmitir todas las verdades que como sociedad nos atañen, que como sociedad nos pueden perjudicar o que también nos pueden beneficiar. Parece que no hay un equilibrio entre los noticieros de información propiamente y los espacios que se dedican a entretener. Me parece que en un país en donde las estadísticas nos indican que hay un déficit cultural claro, en donde pruebas como PISA que hace la OCDE, si bien eso es bastante discutible por cierto, nos revelan que tenemos mucho menoscabo a la hora de usar nuestro pensamiento, de tener un pensamiento preclaro, científico. Me parece que ante ese panorama, por lo que debemos de pugnar no es por espacios de entretenimiento, sino por espacios que informen, no solo noticias del acontecer, sino por espacios culturales, por espacios que nos inviten al pensamiento y a la reflexión.
Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente y le agradecemos a nuestra televidente, a Onata Lecona, uno que se haya puesto en contacto con nosotros. Ella en realidad, como lo dijo, ha estado en contacto con nosotros desde que arrancó este programa, pero además que haya permitido que la fuésemos a entrevistar y que, bueno, salga a cuadro, como lo estamos haciendo ya en todos los programas, porque de eso se trata también, de que ustedes nos digan qué opinan de la televisión en México, cómo debería de ser. ¿Debería ser mejor, peor? ¿Debería existir o no la televisión? Tenemos por ahí algunos que dicen, ya, fuera la televisión. Pero bueno, de eso se trata justo este programa. Por cierto, hemos estado dando respuesta muy puntual a todos sus comunicados. Y como lo he dicho ya en otras ocasiones, si algo de lo que les hemos dicho no les satisface, pues díganoslo para que sigamos insistiendo. Sé que sigue pendiente el tema de la señal de Canal 22 a través de los sistemas de cable que están recibiendo en otros estados de la República Mexicana. No hemos quitado el dedo del renglón, incluso vamos a dedicar un programa a eso, porque la verdad es que no se vale que en diferentes estados de la República, pues de pronto la señal del 22 se fue. Pero bueno, aquí sí estamos. Además nos están viendo también en Estados Unidos. Mandamos por supuesto un saludo vía la señal internacional del Canal 22. Yuridia, retomando algunas de las cosas que decía Onata y que veníamos ya platicando en la primera parte, tú has tenido también la oportunidad, y lo decías en la primera parte del programa, has tenido la oportunidad de combinar de pronto lo que es el sentido del humor con la información, con el análisis. Incluso en alguna parte de tu trayectoria has hecho algunos programas que son un poquito menos o más irreverentes, digamos, ¿no? Menos serios, menos formales. Pero de repente pareciera que hay todavía un temor a combinar, por ejemplo, la información con el sentido del humor, la opinión, la diferencia entre información y opinión. Yo siempre he sido una absoluta defensora del tema del humor como una posibilidad de traducción de lo importante, ¿no? Es decir, el humor no tiene por qué ser de alguna manera una herramienta para trivializar lo que es importante. A veces es todo lo contrario, a veces el humor se convierte justamente en la daga o la punta de lanza que puede poner, ahora sí que el dedo sobre las heridas que hay que atender en nuestro país. Yo soy una gran defensora del humor. Evidentemente no todas las noticias en el país se podrían, porque hay algunas que estaría siendo un franco estúpido, y quien lo hace como por ejemplo, ¿qué crees que no se podría ironizar ahorita, de lo que nos está pasando ahorita en México? Si yo soy una conductora de televisión y voy a presentar la nota del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, a mí me parecería una estupidez y una falta total y completa de sensibilidad ironizar sobre una tragedia como esa. Sin embargo, por ejemplo, de los acontecimientos políticos en nuestra vida cotidiana, en la vida política nacional, yo creo que el humor siempre es una de las mejores herramientas. Qué lástima que este sexenio no nos ha facultado ni nos ha dado de los personajes que contábamos en el sexenio anterior, por ejemplo, ¿no? Que ya no tenemos al Peje y a Fox y a Martita, no, o sea, también teníamos todo un material. Personajes más planos, ¿verdad? Aburridísimos todos, ¿no? Yuridia, ahí hay un tema interesante. Tú dices, se vale, hay que reírse, de pronto el reírse o el tener el sentido del humor ayuda. Agradece. Nosotros venimos de una tradición, México tiene una larga tradición de caricatura política, nos podemos ir a los inicios de la prensa en México, sino como que también hace falta un sentido del humor más informado, más crítico, más irreverente. O sea, si nos vamos a reír de políticos, de entrada es porque nos están dando material para reírnos de ellos. No me interesa reírme del aspecto de un político, me interesa reírme de la forma en la que toma decisiones. Creo que hay una gran diferencia. Eso por el otro, yo creo que cuando te ríes de los políticos o de lo que está sucediendo en el entorno político nacional, es porque estás intentando traducir también a veces una realidad que de suyo es compleja y confusa, y entonces el humor te ayuda a formar un lenguaje distinto para decir, bueno, lo que está sucediendo es tan fácil como esto, ¿no? Ahora, hay también nos lo decía nuestra televidente, pero hay una corriente importante que piensa que deberíamos hacer una distinción entre información y opinión. La opinión puede ser una opinión o una editorialización o esta caricaturización, lo que sea, pero que tendríamos que diferenciar, decir, este es el dato concreto, pasó esto y esta es mi opinión.
Hay otros que dicen que cada vez es más difícil hacer esta distinción entre información y opinión. Es un debate que, bueno, no es nuevo, ¿no? Y no es de México, es del mundo, ¿no? El tema de la objetividad versus la editorialización. Y no se ha llegado a conclusiones, ¿no? O sea, lo sabes tú, Gaby, lo sé yo, y quienes estamos como clavados en este rollo de presentar información. Tú y yo hoy podemos estar de que hubo 8 muertos, ¿no? O sea, yo no salgo y digo, hubo 26, y tú sales y dices, 3. Hubo 2, ¿no? Claro. O sea, hoy en día, afortunadamente, tú y yo ya estamos de acuerdo en que hubo 8 muertos, y que los muertos se encontraron en tal lugar, ¿no? La forma en la que yo decido presentar la información, si la presento con las imágenes, hablando por ejemplo de televisión, ¿no? Si yo o mi reportero o mi director de información o mi productor, metieron primero la imagen así, asado, y después, eso ya de suyo implica una editorialización muchas veces involuntaria, ¿no? O sea, nadie dice, vamos a meter la imagen así o asado para que... No, es una editorialización involuntaria. La forma en la que tú armas, por ejemplo, un noticiero de televisión, si decides abrir con la nota de los muertos, o a lo mejor decides abrir con la última declaración que hizo Vicente Fox, eso de suyo ya también es una editorialización. ¿Cómo decides estructurar un noticiero? Igual que un periódico. ¿Por qué decides poner una noticia a las famosas 8 columnas? Se llevó la de 8, ¿no? Claro. O ¿por qué decides poner una nota abajo o en la página 49? Eso siempre es una editorialización, pero al menos lo que sí podemos decir, y eso, qué bueno que ya México se puso de acuerdo en que eran 8 muertos, si lo sabemos tú y yo, ¿no? Exacto, eran 8 muertos. O, bueno, le pasó un poquito al secretario de Salud, que ese sí de pronto no sabía exactamente cuántos muertos eran. Pero bueno, ya estamos editorializando. Esta es la Defensoría del Televidente, regresamos. Pues más que nada ser objetivo y ser muy claro en los cuestionamientos que le hacen al entrevistado para que se pueda contestar con objetividad. Creo que la objetividad es lo primordial. Primero, pues una formación académica, tenga principios, valores y que tenga una ética. Defensor del Televidente, 21 22 96 80. Prepara tus mejores pasos para descubrir una fusión regia de ritmos. Algo muy parecido a esta Colombia rebelde en Monterrey sucede en Argentina con la cumbia villera. La cumbia y el vallenato tuvieron que pasar por un proceso de reconocimiento y aceptación antes de ser la música representativa de ese país en el mundo. Monterrey, exacto, sí es Colombia, en Tocando Tierra con Eugenia León. Hoy, 10 de la noche. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Yuridia, decías en el bloque anterior, usaste muchísimo la palabra editorialización. ¿Qué es editorializar? Para que nuestros televidentes tengan cada vez también un mejor vocabulario. Editorializar, sin duda alguna, es dar una interpretación de la realidad. Punto, ¿no? Interpreto la realidad de esta o esta otra forma. ¿Significa entonces que no hay manera de que yo como televidente o como radioescucha o como lector tenga contacto con la realidad como es? Yo creo que sí, yo creo que por supuesto existe. Evidentemente hay filtros, porque lo decíamos en el bloque anterior, ¿no? O sea, hay filtros, sobre todo cuando estamos hablando de televisión o de radio, pero también de prensa escrita. Tú misma eres un filtro cuando, no tú, Gaby, sino cualquier individuo. Sí, usted cuando ve pasar un avión, está filtrando la realidad, la está editorializando. Este avión pasó así, asado. Me molestó mucho el ruido, siempre lo piensas, ¿no? Exacto, entonces ahí estás realizando una editorialización de entrada porque ya estás interpretando la realidad, es inevitable, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, decías también en el corte, y es una pregunta que también nos han hecho de pronto, en algunos países es muy claro decir, a ver, yo leo el periódico El País, por ejemplo, en España, yo sé que el periódico El País tiene una tendencia a favorecer el Partido Socialista Obrero de España, es decir, más hacia la izquierda. Yo leo el ABC en España y sé que es un periódico que va más a la derecha. En México esto todavía nos cuesta mucho trabajo, es más, a veces dicen, es que no es objetivo. Yo creo que eso también, hablábamos de la especialización que le falta como ingrediente
suficiente a los medios mexicanos, pero otra cosa que le falta también a los medios como grupos, ¿no? Grupos mediáticos, pero también a los comunicadores es salir del closet, salir del closet ideológico y asumir sus respectivas posturas ideológicas y sus filias y fobias políticas, empresariales, culturales. Yo creo que eso lo agradecería infinitamente, lo agradecerían los lectores cuando se trata de prensa escrita, los radioescuchas o los televidentes, porque saben de entrada que no les estás mintiendo, ¿no? Ahora, que ¿cómo no estás asegurar? filtrando, Claro. a través de tu pensamiento, no lo estás disfrazando, ¿no? Pero fíjate, en México vivimos todavía, dado que no tenemos esta tradición, como tú bien señalas, de salir del closet informativo, tenemos un poco la sospecha, vivimos en la sospecha perpetua. Y entonces, sospechosismo dirían ¿no? algunos, Ajá. exacto. Entonces, ¿cómo puedo yo estar segura como televidente decir, a ver, Yuriria, que tiene un programa, conduce un programa de televisión, que conduce un noticiario de radio, que además escribe, tiene esta postura, ella está a favor de y en contra de? ¿Cómo puedo yo estar segura que a pesar de, sí vas a informar sobre aquel al... En efecto, regreso al tema de los 8 muertos, ¿no? Yo creo que tu labor, ahí sí tu responsabilidad como informador es siempre tener muy claras 3 cosas. ¿Cuáles son los hechos? O sea, los hechos, ¿cuáles son las fuentes? Y no tienes ningún derecho, y ahí sí creo que es importantísimo que todos lo tengamos muy claro, no tienes ningún derecho a mentir. Una cosa es interpretar la realidad y otra cosa es tergiversarla, ¿no? O sea, lo que tienes que presentar son los hechos, y eso yo creo que es obligación de todos, independientemente otra vez de sus filias, de sus fobias. O sea, presentar los hechos. Ahí eso es, creo que y no mentir sobre ellos, no tergiversarlos, es responsabilidad de todo comunicador. Una encuesta reciente que se hizo con Consulta Mitofsky y otras instancias involucradas, una cátedra UNESCO y demás, señalaba, por ejemplo, que en México una parte muy importante de la población cree que en los noticiarios de radio y televisión, un poco en prensa, pero la prensa se lee muy poco, se oculta la información real, no se habla de ciertos temas, sobre todo el tema de corrupción, eso es lo que se percibe, ¿no? O que se exageran los temas. Yo creo que esa es un sentimiento que va a ser inevitable siempre en cualquier cobertura noticiosa. Tú tienes ahorita un programa de televisión en el que estamos participando tú y yo, pero tienes un tiempo limitado, Gaby, ¿no? Y vas a decidir, bueno, ¿qué le voy a preguntar a Yuriria en este caso? Estoy yo aquí contigo. Hay cosas que a veces se quedan fuera, inevitablemente de cualquier, no solo noticiero, sino de cualquier programa de cualquier periódico, de cualquier revista, inevitablemente se quedan fuera. Ahora bien, como efectivamente el sospechosismo lo tenemos en las venas, y no de a gratis, pues durante 70 años la información se filtraba muchísimo, y ay no, esto lo metemos, esto no. Bueno, pues es evidente que también vamos a estar como mexicanos siempre sospechando, así de, ay, a lo mejor otra vez el Estado está metiendo las manos, no es que el Estado está callando, o el partido político tal, ya le cayó la boca al conductor tal, ¿no? O sea, eso va a ser como inevitable siempre. Y efectivamente, pues también, y eso es de ustedes, los señores y señoras televidentes, también la gente decide qué es lo que quiere ver en la televisión, y tú lo sabes, hay una cosa que se llama control remoto y unos numeritos que recibimos todos nosotros después de una emisión televisiva que se llama rating. La gente quiere ver, quiere informarse. Esta nota, por ejemplo, les llamó mucho la atención, esta historia de la señora que vivía en el canal de Aguas Negras. Claro, y ahí puedes medir qué importó y qué no. Exacto, qué es lo que importa y qué es lo que no. Al final del día, la decisión está siempre en ustedes y nosotros nos enteramos por vía del rating. Claro, aunque ahí habría además que sumar una cosa. El problema que podríamos llegar a tener y que a veces tenemos es que si no estamos recibiendo información de calidad, también muchas veces como televidente es difícil saber si estás recibiendo información de calidad o no, si no puedes contrastarla. Yo creo que ese también es un dato, porque de pronto yo puedo estar viendo un noticiario, me gusta o no me gusta, pero en realidad yo no sé si estoy recibiendo información de calidad o no. Pero cada vez hay más opciones, ¿no? O sea, y esa es justamente la virtud de la competencia. Cuando hay más opciones televisivas para ver, ¿no? Noticieros, por ejemplo, que es de lo que... Esa sería tu recomendación para el televidente o para el radioescucha en noticiarios, que confronte diferentes opciones. Sin duda alguna, yo creo que esa es la virtud de la competencia, y no solo en la televisión, en cualquier cosa, pues tú decides tomarte un refresco de cola y no el otro porque te gusta más. Justamente esa es la virtud de la competencia. Pero sí se vale que ustedes también se quejen, porque también para eso hay mecanismos. Si algo que no funciona o
que ustedes ven les parece que no es la correcta, también se vale decirlo, ¿eh? Es más, lo que no se vale es quedarse callado y simplemente decir, esto que vi en la tele es una basura, díganlo. No, esto estuvo maravilloso, por supuesto, pero no. La verdad es que también, ya juzgarán ustedes. Pero la verdad es que también es importante que participen. De hecho, aprovecho, antes de que nos despidamos, saben que siempre nos gusta leer aquí algún comentario de nuestros televidentes. José Chávez Jaimes nos escribió algo que muchas personas le preguntan al Canal 22, y por esto retomo esto desde la Defensoría. Él dice que es periodista, que es escritor, y que de repente necesita los audios de algunos de los programas que pasan aquí en el Canal 22. Otras personas nos han pedido que necesitan las imágenes para usarlas en alguna investigación que están haciendo o en algún trabajo, y el canal lo que responde es que, bueno, que antes que nada, gracias por supuesto por escribir. Dice, lamentablemente no podemos ofrecerle el audio de las entrevistas y de los programas de Monsiváis, que son los que de manera específica se están solicitando, dado que los derechos están restringidos únicamente para transmisión por televisión. Así que varios televidentes nos han llamado o escrito por esto, y quise también retomar el tema porque, como bien decimos, Yuridia y yo, se trata de que los televidentes interactúen con la televisión. Yuridia, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, a ti, gracias Gaby, y gracias por supuesto a tu auditorio, que pues sin duda alguna son los mejores televidentes de todos, porque son los que están viendo este programa para juzgar el resto de los contenidos de la televisión mexicana. Sí, de eso se trata, y de hecho, bueno, les recuerdo www.defensor.canal22.org.mx, ahí nos pueden también escribir. Yo soy Gabriela Barkentin, nos vemos la siguiente semana, hasta luego. Buenos días, yo me llamo Luis Alberto Juárez. Yo opino que deberían de hablar más sobre las elecciones cuando fueron con López Obrador, que él ganó y que perdió la presidencia con Calderón, porque yo soy taxista y subí a varios periodistas y dicen que López Obrador ganó. Quisiera saber que me dieran una pregunta, una respuesta. Gracias. Soy la señora Yolanda Orozco Nicolópulos. Por favor, no cambien el Canal 22, que siga como va, porque es el mejor canal que existe. El 11 más o menos ahí va, pero en los otros es una cosa impresionante. Si oye uno el radio es violencia, si uno ve televisión es violencia, si lee uno los periódicos la habitual la violencia. Las primeras planas son terribles. Gracias. A continuación, Tocando Tierra con Eugenio León.